Bien, un gran tema en el Perú es el asunto de la política forestal y cómo hacer para poner en valor este inmenso recurso que tenemos. Casi el 70% del territorio nacional son bosques o exbosques. Si sumamos, digamos, todo el área, los 8 o 10 millones de hectáreas que han sido depredadas en la selva alta. Y sin embargo, pues exportamos muy poco. Exportamos en productos forestales 400, 500 millones de dólares, en cambio Chile exporta pues no sé cuánto, 6.000, 7.000 millones de dólares, teniendo apenas, no teniendo ni siquiera un bosque, ¿no? Sino bosques sembrados, tienen 2 o 3 millones de hectáreas. En realidad aquí estamos desaprovechando una gran posibilidad. Hemos invitado a 2 expertos en este tema, Héctor Cisneros, que es director de ONF Andina en el Perú. ONF es la Office Nacional de Forêt Internacional, que es una consultora, digamos, francesa, vinculada a temas forestales. Y estamos también con Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, tenemos ese asunto, ¿no? Como dije, tenemos un sector con una gran potencialidad, pero que está completamente desaprovechada. Se ha lanzado una nueva política forestal que no sé si tienen una opinión sobre esa nueva política forestal que se ha lanzado. ¿Esto va a servir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pasando y qué hay que hacer? A ver, yo pienso que estamos en un momento histórico en realidad en el Perú, porque nunca hemos tenido, digamos, tanta atención en el tema forestal, ¿no? A pesar de todos los problemas que el sector forestal tiene, hoy en día hay una reforma no anunciada en muchos aspectos, y está la política forestal que raya la cancha, que pone, creo yo, lineamientos sensatos, lineamientos que van hacia lo que debe hacerse: sostenibilidad, productividad, eficiencia, interculturalidad, todo lo que en realidad debe hacerse. Y yo creo que da unos lineamientos que yo considero que son bastante buenos. Ahora, entonces, de ahí viene la ley forestal, ¿no? La nueva ley forestal, que todavía no está en vigencia, porque no está en vigencia el reglamento que recién se está lanzando. Entonces, yo creo que son instrumentos que han tomado mucho trabajo, mucha consulta, muy importantes, pero en mi concepto faltan otras cosas, y no van a reemplazar, además, a una visión de país y a una voluntad de hacer cosas que no tienen que ver necesariamente con la parte legal, ¿no? O sea, la voluntad de empresarios, por ejemplo, que quieran hacer plantaciones forestales, o el sector minero que pueda hacer plantaciones forestales en las localidades que están alrededor de ellas, pero con una visión de largo plazo. Creo que en el Perú hemos tenido visiones muy cortoplacistas, o solamente para generar mano de obra local, en el caso de las plantaciones en la sierra, ¿no? Pero ¿qué se ve a largo plazo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Con qué material genético? Pero tenemos existen los incentivos legales, institucionales suficientes como para que haya una política de plantaciones forestales. Por ejemplo, en la selva alta, por ejemplo, hay como 8 millones de hectáreas o 10 millones de hectáreas deforestadas. No sé si las 8 se podrían sembrar con plantaciones forestales, pero digamos que 4 millones se pudiesen sembrar con plantaciones forestales. Eso sería una gran cosa, es una manera además de recuperar ecológicamente el terreno. Pero eso requiere, pues, no sé, hay quienes sostienen que eso requiere que pueda haber propiedad, por ejemplo, de la tierra, para poder, porque ¿quién se va a lanzar a sembrar una cosa que demora 15 años en dar resultado si es que no tiene, no sé, la propiedad? Pero eso está prohibido. Entonces, ¿están dadas las condiciones? Hay, de hecho, todavía hay limitaciones. En el tema de tenencia, para mí es un tema que tendría que profundizarse muchísimo más, ¿no? O sea, yo consigo como una especie de grupo de trabajo, porque hay hasta cuestiones contradictorias, ¿no? Porque, por ejemplo, puede venir un colono que invade un bosque
y después para obtener su certificado de posesión y propiedades, pues básicamente lo que hace es deforestar, cuando deforestar está prohibido. Entonces, y yo diría que sí se necesitan incentivos específicos. La nueva legislación que tenemos no los, digamos, hay incentivos de tipo capacitación, de tipo cosas, digamos, que no son para incentivar al sector privado a entrar en plantaciones forestales. Yo creo que eso requeriría probablemente una ley especial de plantaciones forestales, y hay grupos hoy que se están reuniendo para pensar cómo debe ser una ley específica, ¿no? Eric Fischer, ¿cómo ve el tema, en general el tema de la poca de explotación de un sector que podría tener un gran desarrollo? Yo quisiera hacer algunas precisiones, si me permite, Jaime. El Perú, como pico histórico, exportó en el año 2008, antes de la crisis, solo 217 millones de dólares. De ahí, con la crisis económica, cayeron las exportaciones, al año siguiente se hicieron 169, me parece, y esa cifra no ha crecido mucho más, y la proyección en lo que va del año, estamos en un poco más de unos 120, 130 millones, por lo cual dudo que lleguemos a 200 ni 180. He estado viendo cifras sumando los productos maderables y no maderables, llegamos casi a 500. Yo creo que de esas cifras son bastante grandes, ¿eh? Al menos, ¿sí? En todo caso podemos coincidimos en que estamos hablando de muy pocos, y consideramos que por el negocio forestal que tiene implantaciones Chile, con solo 2,5 millones de hectáreas, exportó el año pasado 5.500 millones de dólares, o los 8.000 y pico que tradicionalmente exporta Brasil. Estamos lejísimos. Así es. Ahora, nosotros, ¿qué pasa? Yo creo que, como bien han acotado, tenemos un marco jurídico interesante, una ley que se muestra en algunos casos hasta promotora, pero es una ley. Pero una ley demanda una institucionalidad, demanda cuerpos técnicos para que se aterrice en el campo. La ley 27308 fue una muy buena ley. ¿Cuál es esa? La primera, la que se hizo después del 2000. Sobre las concesiones forestales. La que lanzó el proceso de concesiones forestales como una innovación al manejo de los recursos forestales, ¿no? Entonces fue muy buena, y creo que nosotros hubiéramos podido mantener, mejorando algunos aspectos de esa misma ley, sin caer en el famoso decreto legislativo 1090, que al amparo de las funciones extras que se le dio legislativas al Ejecutivo del gobierno pasado, trataron de hacer algunos ajustes que no eran técnicos y generaron hasta el baguazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tanto el marco jurídico, que es importante, pero creo que hemos avanzado y es bueno. Depende de una decisión de Estado, y que el Perú cambie su paradigma. El 85% del territorio nacional es de aptitud forestal, el 60% es el territorio amazónico, menos del 5% del territorio nacional es de aptitud agrícola, pero nos leemos como un país forestal. No. Hoy día el gran reto del desarrollo, la crisis de violencia, la sostenibilidad del modelo que tenemos, está afectado por el oro ilegal, está afectado por el narcotráfico, por el terrorismo, y en estas dos actividades ilegales, en una economía que tiene más del 60% de informalidad, se logra que ingresen flujos económicos provenientes de estas fuentes ilegales y dinamicen, entre comillas, nuestras economías. Por ejemplo, el año pasado, entre el oro ilegal de Madre de Dios y el narcotráfico, se pueden haber incorporado más de 4.000 millones de dólares a nuestra economía. Pregunto, ¿eso movieron los puntos porcentuales del PBI que festejamos cuando creció? Entonces, esos temas tienen que ver no solo con que tenemos una fuente que está generando más informalidad, sino que está evitando que se ponga en valor un territorio que hoy día no se pierde por la tala ilegal. Ahora, ¿no? Si tuviéramos un buen sistema de concesiones forestales, o digamos concesiones forestales sólidas, eso sería una protección contra la tala ilegal, contra la minería ilegal, en fin, contra el narcotráfico, pero creo que hay como 600 concesiones forestales más o menos, y que no funcionan. ¿Qué pasa con las concesiones forestales? El modelo fue bueno, pero es como tener un avión, un jet, y poner a un piloto de bicicleta a volar un jet. O sea, nosotros, el Estado generó un modelo de concesiones bueno y un marco jurídico bueno, pero en el momento de calificar a las personas que iban a ser los concesionarios, se manejó de una forma demagógica y antitécnica, permitiendo que ganaran concursos personas sin capacidades de gestión, ni económicas, ni
que tenían el más mínimo conocimiento del manejo forestal sostenible. Entonces era imposible que esos concesionarios tuvieran éxito o que hicieran una buena labor de bosque. Esas concesiones deberían ser revocadas. El 80% de esas concesiones están inoperativas, algunas tienen procesos judiciales, otras están suspendidas. O sea, realmente hoy día deberíamos voltear los ojos y decir que hemos aprendido. El modelo es bueno, el operador fue malo porque el Estado permitió que así ingresaran. ¿Es posible sustituir o reemplazar esos operadores por operadores eficientes? Por un lado es posible, pero hay que generar las condiciones para hacer atractivo a los inversionistas que vengan a hacer uso de esto. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, primero estabilidad jurídica, o sea, a uno no le pueden invadir sus propiedades y nadie responda. Eso pasa en Lima, imagínate lo que pasa al interior del bosque. Entonces ya estamos fregados porque eso no va a pasar nunca. Bueno, pero si por lo menos generamos la posibilidad de que ingresen operadores con capacidades, eso, ¿no? Con capacidad. Nosotros somos del grupo Bosovich, tenemos una certificación, una concesión con más de 70.000 hectáreas certificadas y nosotros hacemos la labor del Estado. Nos cuidamos nuestro bosque, tenemos buenas relaciones con el entorno social. Entonces ahí obviamente no hay depredación, no hay nada. No, nosotros ustedes están activos. Hay conservación. Entonces, ¿cómo además hacemos para tener X número de Bosovich? Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo de ¿cómo esa. no? Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAX Seguros, todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Rich Müller, constructora e inmobiliaria para los que no sueñan, hacen. Impresoras y multifuncionales Brother te dan más por tu dinero. Chevrolet Fine New Roads. Donde unos ven tierra, otros ven el cielo. Donde unos ven un cartel, otros ven una puesta de sol. Donde unos ven un boom, nosotros vemos un país creciendo. Rich Müller, constructora inmobiliaria, para los que no sueñan, hacen. Vive seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. ¿Estás hablando en chino? No entiendo. El señor Ming, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro. ¿Lo compran? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Presentamos el acto de hacer pagos en cualquier celular. Una vez afiliado, llama gratis al asterisco 595 numeral desde tu celular. Ingresa la opción Pagos y elige el pago que vayas a realizar. Seguimos conversando sobre este tema tan importante, señora Eric Fischer, que simple y llanamente el tema forestal no está en el radar del gobierno, en el radar de las prioridades, no está, dice, ni siquiera en el sector producción, por ejemplo, no lo ven. Ahora, sin embargo, quien sí lo vio fue el TLC con Estados Unidos, porque exigió una serie de cambios institucionales para manejar mejor el sector, ¿no es cierto? Se creó Sinfor, se crearon algunas entidades que no sé si ya están funcionando o no están funcionando, pero el hecho es que, sin embargo, las concesiones forestales, por ejemplo, que son tan importantes y funcionaran bien, ahora están en manos de los gobiernos regionales, que creo que no tienen ninguna capacidad para administrarlas tampoco. Bueno, yo creo que los gobiernos regionales, hay mucha disparidad entre las capacidades que tienen, ¿no? Hay gobiernos regionales mucho más avanzados que otros. Y yo soy un poco más optimista en ese sentido. Yo creo que por ahí hay un camino importante que recorrer y los apoyos en realidad que hay, que coincido que debieran ser mucho más nacionales, son básicamente para levantar las capacidades de los gobiernos regionales, con las nuevas herramientas que existen de hacerle seguimiento a la deforestación, en fin, para gestionar nuevas áreas, para controlar,
Pero yo creo incluso que la visión de país va a venir más de las propias regiones, que lo viven día a día, ¿no? Las regiones amazónicas es básicamente sus ingresos, lo que viven día a día, sus poblaciones, y entonces ahí ahora existe el CIAM, el Consejo Interregional Amazónico, que ha tenido, creo yo, una capacidad, va teniendo una capacidad cada vez mayor. Entonces sí hay digamos luz, pero sí hay como que dejar de ver al bosque o solamente como una cosa de no tocar, o no tampoco como un obstáculo para el desarrollo. El bosque en pie debería valer más que la alternativa de la deforestación, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr eso? Quiere decir que tenemos que crear las mejores condiciones de infraestructura, en fin, de valor agregado para que eso pueda suceder. La legislación que tenemos hoy enfrente promueve todas esas cosas, pero yo creo que eso va a ser en el largo plazo que se puedan concretar. Incluso la propia el propio reglamento todavía va a tener que ser consultado. Es ahora el momento donde las diferentes instituciones, creo yo, deben aportar a ese reglamento. ¿Cómo hacemos con el tema de los gobiernos? Por ejemplo, para revocar una concesión y pasar a unas concesiones realmente capitalizadas, eficientes, con capacidad, ¿eso depende de los gobiernos regionales? Vuelvo a insistir. No, ¿O es el nivel nacional? Que es el OSINFOR, el organismo supervisor de las concesiones, quien tiene la capacidad de revocar una concesión. Es más, un concesionario que tiene problemas económicos puede transferir su concesión. El trámite es un poco engorroso y depende que el OSINFOR apruebe esta transferencia, ¿no? Y el que toma la concesión obviamente está cargando con los pasivos que ésta tenga. Sin embargo, insisto, el tema no es un tema de este gobierno, es un tema de la visión que tenemos del país sobre el bosque y nuestra realidad forestal. Por eso, tenemos un marco jurídico que promete, hay avances interesantes, pero creo que deberíamos voltear los ojos y ver qué lecciones tenemos que recuperar. Cuando decimos, mire, ese 600 y pico o 610 concesiones que se lanzaron, correcto, pero teníamos en ese momento 24 millones de hectáreas de bosques de producción permanente y esas concesiones representaban solo 7.400.000 hectáreas. ¿Qué pasó con los otros millones restantes? Hoy día se han reducido los bosques de producción permanente a más o menos 17. Suponemos que hay 2 millones operando bien. Preguntémonos qué pasa con los 15 millones restantes. O sea, yo puedo poner en actividad nuevamente todos las 700 concesiones, pero es pequeñísima la cantidad que el Perú lanzó a concurso. Y entonces hay que emplear esa área. Lógico, porque fíjese... Pero hay que resolver primero el problema de esas... hay que resolver el problema del modelo del operador. ¿Cuál es? O sea, para hacer administración de territorio tiene que haber ocupación, porque no se hace vía satélite. Uno llega al territorio, pero ¿quién tiene que estar presente? El operador con capacidades. Si es una comunidad nativa, tiene que tener capacidades para hacer una buena convivencia con su entorno natural. Si es un inversionista, tiene que tener capacidades para no afectar en su proceso productivo el ecosistema, ¿no? Entonces, es generar las capacidades tanto de administración como de uso o convivencia con los recursos naturales. Un gobierno regional que hoy día tiene el mandato, bueno, el Estado, o sea, no es otro país, esa es la proyección del Estado central que llega al campo, en una misma nación y aplicando, se supone, la misma política. Por lo tanto, el rol del Estado, mientras no se empodere del tema forestal y irradie las capacidades y haga la cogestión, porque la ley de descentralización indica un periodo de corresponsabilidad, una generación conjunta de capacidades y herramientas de gestión, de cuadros técnicos y asignación de presupuestos.
Esto que ha pasado en el proceso de regionalización en el tema forestal es una muestra de todo lo que está pasando en este proceso de regionalización en el país. Por lo tanto, hay que replantearnos muchas cosas, pero entre ellas el rol del Estado para que las políticas que hoy día tenemos, por ejemplo, en el tema forestal, que son buenas, lleguen al campo, se apliquen. O sea, es un tema de decisión de alto nivel. Este es un caso en el que nuevamente casi todo está por construir y donde el futuro es tremendamente promisorio si es que realmente se hacen las cosas bien, porque también podría ser tremendamente negativo si es que se deja prosperar la depredación que ahora existe y, en fin, todas las ilegalidades que están presentes, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal. Entonces es un sector clave. Bueno, ya no tenemos más tiempo, les agradezco mucho a Héctor Cisneros y a Eric Fischer por su participación. Por favor, me matarían en mi gremio si no menciono la Expo Alimentaria, y te quiero invitar por favor al cóctel de inauguración. En Expo Alimentaria es la exportación, es la feria más importante agroexportadora del Perú y de Latinoamérica, está ganando mucho y hay muchísimos productos que salen del bosque distintos a la madera, café, frutas, cacao. Por lo tanto, también es una forma de entender el desarrollo forestal y nos encantaría contar con tu presencia, por favor, Jaime. Ya, perfecto, podemos hacer algo especial sobre eso en un momento. Sí, esto es para el 15, 16 y 17 de octubre, la próxima semana. ¿Y ahorita? Sí. Muy bien. ¿Y dónde va a ser esto? En el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. El Jockey Plaza, muy bien. Muchísimas gracias entonces nuevamente a nuestros invitados. Con esto nosotros llegamos al final del programa, pero ustedes se pueden quedar ahora con Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Buenas noches.